Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad, a este conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para iniciar quisiera preguntarles a mis compañeras si pudieran levantar la mano a cuántas de nosotras nos felicitaron el viernes de la semana pasada. Levanten la mano. De felicitación, sí, que nos felicitaron. No vamos a extender un reclamo por ello, pero quizás sí podemos reconocer que necesitamos difundir más información de cuál es el significado real de esta conmemoración. La conmemoración se remonta a una socialista, Clara Zetkin, seguramente la ubicamos, quien propuso justamente la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora hacia el año 1910. Otra fecha importante a tomar en cuenta, el 25 de marzo de 1911, cuando se da la muerte de 123 jóvenes, mujeres trabajadoras y 23 trabajadores, hombres muy jóvenes también, todos inmigrantes, en ese trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Para 1917 hubo una manifestación importante que se da pues en el contexto ruso. Se da justamente el último domingo de febrero, que para el caso del calendario gregoriano justamente coincide con un 8 de marzo. Alexandra Kollontai, para 1965, consigue que el 8 de marzo justamente se considerase una fiesta oficial en la Unión Soviética, también vinculado a las trabajadoras. Y es en el año 1975 cuando las Naciones Unidas lo decreta como el Año Internacional de la Mujer, cuando se empieza ya, a hablar de una conmemoración como tal. ¿Festejamos o conmemoramos finalmente? Pues les decía al inicio, quizá no extendemos un reclamo en este sentido, pero sí reconocer la importancia que tiene esta conmemoración, principalmente en un país como el nuestro, en donde los niveles de violencia, sobre todo aquella que ha sido ejercida por grupos de poder, en muchas ocasiones por el Estado mismo, y por las condiciones de vida, digamos, en la cual viven la mayoría de las mujeres en este país, pues se debe reflexionar. Justamente la semana pasada escuchábamos las noticias de acoso a mujeres jóvenes en el campus universitario, por ejemplo. No podemos dejar pasar esta situación y entonces en torno a ello reflexionamos. Para ello les invitamos a este conversatorio como parte de esa cátedra que pues va tomando en cuenta estas reflexiones, mujeres y feminismos. Bienvenidas y bienvenidos. Y para continuar e inaugurar oficialmente, vamos a invitar a la maestra Alejandra Medrano como secretaria académica de la Escuela de Historia. Bienvenida. Buenas tardes, compañeras, amigas, amigos. Esta tarde tenemos la segunda jornada de este año, que durante 3 años consecutivos hemos estado realizando en conmemoración al 8 de marzo. Y pues para nosotros ha sido un espacio también de mucho crecimiento, de conocimiento, de escucharnos, un espacio que pues abrimos en la Escuela de Historia. En esta ocasión pues la cátedra ya tiene un nuevo nombre, que es Mujeres y Feminismos. Agradezco muchísimo a las colegas, amigas, compañeras que están acá en la mesa y que pues entusiastamente apoyaron estar en esta tarde en el conversatorio, contar con sus experiencias. Agradecemos también muchísimo las gestiones, el motor de la cátedra, que es Andrea Monroy. Ustedes la han visto por ahí pues emocionada preparando todas las jornadas de esta tarde, con el apoyo de ustedes, claro, ¿verdad? Porque pues ella me decía, vamos a ir a platicar, que este era el espacio que necesitamos para este año. Dentro de un montón de situaciones que constantemente nos mantienen pues dolidas, preocupadas, angustiadas, temerosas en esta sociedad, hemos coincidido con que este espacio, esta cátedra, se ha convertido desde hace un tiempo en un oasis en el que a veces podemos hablar con mucha más tranquilidad, acompañarnos, expresarnos, apoyarnos, abrazarnos, conocer, crecer, como decía hace un momento, en muchos temas. Es un espacio que es necesario y esperamos que con cada edición vaya siendo todavía un espacio en donde más personas se integren y sea un espacio también de integral, de mucha dignificación, pero también de mucho reconocimiento y de participación y de acciones.
En nombre de la Escuela de Historia, pues inauguramos la segunda jornada. Muchísimas gracias, como decía, a nuestras compañeras. También quiero expresar un saludo de parte del director de la Escuela de Historia, que se integrará en unos momentos. Está resolviendo unos asuntos de consejo directivo. Tenemos aquí a un representante a dos representantes del órgano de dirección que ya nos están acompañando en esta tarde. Desde hace 2-3 años que empezamos con el proceso de la cátedra. No ha sido solo la cátedra, quiero contarles que de la cátedra han salido otras estrategias que se derivan de acciones que tenemos que tomar dentro de la unidad académica, y por supuesto que mientras las coyunturas demanden de nuevas y nuevas estrategias y de nuevas acciones, pues lo vamos a ir realizando. Hemos tenido pues incluso que acudir a otras instancias fuera de la unidad académica para seguir con estas acciones. En la pasada jornada del día sábado, pues también nos concentramos mucho en conversar acerca de esas condiciones de violencia de todo tipo contra las mujeres en esta sociedad, pero también a nivel mundial. Con preocupación, ya no vamos a mencionar cifras como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues sí vemos que en aumento van esos espacios y esas formas de violencia física, pero también económica, política, social, psicológica, cultural, y muchísimas violencias pasivas, sutiles, que a veces se han normalizado y para algunos parecen pues, que van como parte de la normalidad, pero que nos siguen doliendo, que nos siguen haciendo daño, que nos siguen silenciando. Esta cátedra, por lo tanto, es voz, es visibilización, es un espacio también de aprendizaje, de apoyo, para comprendernos, para recordar, para motivarnos a actuar. Y justamente desde la academia, donde debe darse representación a esas voces silenciadas. Desde la academia es que podemos pronunciarnos contra esos olvidos, contra las injusticias que vivimos y que sentimos a diario. Como Escuela de Historia tenemos el compromiso de seguir siendo voz, lucha y respeto. Condenamos todas las formas de violencia, de censura, de odios, de silenciamiento. Y en la tarde de hoy pues, concluiremos las dos jornadas. La pasada la celebramos el 9 de marzo, el sábado. Esta es la segunda de las jornadas y las hemos titulado justamente Las mujeres en la investigación académica, para escucharnos, para conocer esos espacios, esas brechas, esos temas que a veces pues las colegas y además otras compañeras, otras mujeres han ido abriendo espacios antes no explorados o antes tratados desde una única y sola mirada, y esta vez pues sabemos que tenemos que vernos más que conocer, pero también escuchar vivencias, escuchar experiencias, escuchar incluso las dificultades o los obstáculos que han tenido que seguir para hacer este tipo de investigaciones. Agradecemos también el trabajo de las colegas, y con este pequeño espacio, ¿verdad?, en la segunda jornada de las cátedras, esperemos que también podamos tener de ahí nuevas experiencias para formar investigaciones de mujeres por mujeres para mujeres. En nombre de la Escuela de Historia, pues muchas gracias a Paola, a Claudia, a Lisette, a Ana Carla por las experiencias y por esta tarde, y un saludo muy especial a Leslie Ortiz, que nos acompaña también para una actividad que vamos a tener al finalizar la jornada de la cátedra. Muchísimas gracias. La educación tiene una deuda histórica con las mujeres. La incorporación a espacios educativos formales fue bastante posterior a los hombres. En la universidad, por ejemplo, no podemos olvidar a la primera graduada, la química Olimpia Altuve, quien se graduó el 23 de noviembre de 1913, pero pudo usar su toga, por poner un ejemplo, hasta 1967. En este contexto, desde la Cátedra Mujeres y Feminismos, hemos decidido conversar con mujeres que pertenecen a nuestra unidad académica y que han desarrollado trabajos de investigación en los cuales se ha considerado a las mujeres como parte central de sus investigaciones. Estoy segura que sus aportes han enriquecido no solo la construcción del conocimiento sobre mujeres, sino escrito además por mujeres y, cómo no, investigadoras de nuestra casa. Así que me permito presentarles, en primer lugar, a Claudia Quintanilla, licenciada en Arqueología, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría en Gestión de Patrimonio y Cultura por la Universidad Rafael Andívar y también una maestría en Museología por el Instituto
Iberoamericano de Museología, España. Su campo de estudio en la arqueología maya se ha enfocado en investigaciones en el sureste de Petén y en estudios sociológicos y el patrón funerario de Cancún. Actualmente, como sabemos, es docente de nuestra unidad académica y coordina el área de arqueología. También está acompañándonos en esta tarde la arqueóloga Paola Torres. Ella es licenciada en arqueología también por nuestra casa, maestra en artes por la Universidad de Vanderbilt y tiene estudios de museología y bioarqueología. Ha realizado investigaciones tanto en tierras bajas como en las tierras altas de Guatemala, con mayor interés en las zonas transicionales del Clásico Tardío y el estudio de materiales cerámicos. Ha codirigido el proyecto arqueológico de la región de Cancún y actualmente es docente de nuestra escuela de historia también, en el área de arqueología. La historiadora Ana Carmen Castilla, licenciada en Historia, maestra en Historia por la Escuela de Historia de la USAC, fue directora del Archivo General de Centroamérica, es investigadora, profesora universitaria, ponente a nivel nacional e internacional y actualmente, como saben, además de ser docente de nuestra unidad académica, coordina la carrera de técnico universitario en archivos. Y nuestra moderadora de esta tarde, la maestra Lizeth Jiménez, es licenciada en Historia y maestra en Historia también por la Escuela de Historia. Ha sido coordinadora del área de Historia, representante docente del Consejo Directivo, investigadora, profesora universitaria, ponente a nivel nacional e internacional y actualmente docente e investigadora de la Escuela de Historia. Seguramente me quedo corta con las hojas de vida de las compañeras y colegas. Y asimismo, al finalizar el conversatorio, tendré también a bien presentarles a nuestra homenajeada de esta tarde, la licenciada Leslie Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias por acudir a esta invitación. Tenemos un panel de lujo y un público de lujo esta tarde. ¿Qué más podríamos desear que tener a las expertas de nuestra propia casa contándonos sus experiencias, sus rutas de investigación, los problemas, cómo los han abordado, los hallazgos que han tenido y cómo han abierto brecha también en sus propias especialidades? No quiero robarles más tiempo porque venimos a escucharlas a ellas. Entonces, sin más, en la Cátedra Mujeres y Feminismo, las mujeres en la investigación académica, vamos a iniciar con los conocimientos, las experiencias que las colegas tienen a bien compartirnos. Yo voy a dirigirles algunas preguntas, tendremos un tiempo para que las puedan compartir y podamos aprender de las maestras, de su experiencia, de cómo lo han hecho y cómo han llegado hasta donde están y el camino que falta por recorrer. Sin más, entonces, planteo la primera pregunta y empezaré, como debe ser, de izquierda a derecha. Empezaré preguntando, ¿cuáles fueron las motivaciones para realizar investigaciones que tuvieran a las mujeres como sujetas de investigación? Querida Claudia. Muchas gracias a ti, a todo el comité que organiza esta actividad. Quizás creo que las investigaciones que nosotros hemos ido llevando a cabo han surgido planteándonos un objetivo general que tal vez iba por otro camino, y en el desarrollo de estas nos fuimos a topar con grandes mujeres. Y por ejemplo, yo agradezco y me gusta mucho saber que estamos aquí con otra colega arqueóloga en la que compartimos un espacio en un proyecto de investigación en conjunto. Y este proyecto es el proyecto arqueológico Cancún, que nos abrió las puertas para llevar a cabo nuestras prácticas, las famosas prácticas arqueológicas que todos sabemos que hacer. Y en particular, las investigaciones dentro de este sitio comenzaron a partir del descubrimiento de un panel tallado en otra ciudad, en donde se distinguía una mujer que estaba identificada como la mujer de Cancún. Entonces todo esto, o este hallazgo en particular, fue lo que hizo que las investigaciones se encaminaran hacia este sitio arqueológico. El proyecto en particular lleva, no sé, como más de 25 años de investigación,
y como fue prácticamente nuestra casa en donde llevamos a cabo nuestras investigaciones para alcanzar nuestro título, yo me enfoqué en trabajar las sepulturas. Y resulta que durante el desarrollo de la investigación de las sepulturas o de los entierros, las sepulturas de las mujeres tenían muchas características en particular, y entonces por ahí fue en donde el camino nos fue llevando a estudiar a las mujeres, en este caso mayas, prehispánicas del Clásico tardío, y conocerlas desde sus restos óseos y su espacio mortuorio. Posteriormente, dentro del ciclo de conferencias que organizan acá desde el instituto, tuvimos la oportunidad de presentar una conferencia que le titulamos algo así, no recuerdo ahorita el nombre. Era como el estudio de las mujeres de Cancún desde sus roles sagrados políticos y cotidianos domésticos, ¿no? Y entonces ahí ya nos juntamos Paola y yo para hacer un análisis integral de estos espacios. Y entonces ahí ya tuvimos la oportunidad de conocer a estas mujeres del pasado desde otras perspectivas, como mamás, en su rol de mamás, como abuelas, como reinas, como distinguidas ellas desde la forma de enterrarlas. Desde ahí ya tenemos un camino bastante, o un escenario bastante amplio de conocimiento de ellas en particular. Y precisamente por eso, ¿no? Porque tenían ahí algunas asociaciones muy especiales dentro de su contexto. Por otro lado, también diré quizás que dentro de las investigaciones más recientes, eso es algo ya más contemporáneo en mi caso, es el hecho de poder trabajar y estudiar un poquito más precisamente las manifestaciones de religiosidad popular aquí en Guatemala, que se enfocan desde la Cuaresma y la Semana Santa y las costumbres funerarias a través de las celebraciones del Día de Difuntos. Y bueno, lo que trato con estas investigaciones es precisamente visibilizar el papel de la mujer dentro de todas estas costumbres tan presentes en nuestros espacios. Precisamente ahora estamos en plena época, porque de alguna manera quizás estamos dejando de lado un poquito lo que hacemos, y que tal vez solamente se ve en ciertos días en especial o en ciertos cortejos procesionales, pero en realidad el papel de la mujer dentro de todo esto va más allá, ¿no? Entonces creo que por ahí respondo a la pregunta. Muchas gracias. Si les parece, te voy a saltar a la carga, se lo voy a dar a Paola, porque como estuvieron en el mismo sitio, quizá nos puede ampliar su experiencia de Paola, esas motivaciones para realizar investigaciones donde las mujeres son las sujetas. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación también, ¿verdad? Que surge a partir de esta investigación que realizamos con mi colega Claudia, ¿verdad? En el 2021. Esta investigación nos metió, ¿verdad? En un mundo, pues, nos metió en un mundo de buscar, ¿verdad? Patrones funerarios que nos indicaran, ¿verdad? Por ejemplo, las ofrendas que las mujeres tenían, ¿verdad? En esa época, si había una distinción, lo cual sí evidenciamos también. Pues también tuvimos datos, como decía Claudia, ¿verdad? De lo político y sagrado, el papel que jugaron las mujeres también en esta época. Y pues nos identificamos mucho, ¿verdad? Porque pues como en la carrera hay muchas colegas que han hecho trabajos, ¿verdad? Investigaciones enfocadas hacia
seguir haciendo este tipo de trabajos, inspirándonos también, ¿verdad?, para poder trabajarlos. Y pues en mi caso, este fue mi primer acercamiento así en términos de investigación hacia lo femenino, ¿verdad? En este caso, pero estoy ahora también interesada en buscar sobre las danzas, ¿verdad? Las danzas prehispánicas y actuales, en donde la mujer es el motor, ¿verdad?, de muchas de ellas. Entonces, resumiendo un poco. Muchas gracias. Ahora sí, Ana Carla, entonces cuéntanos tú las motivaciones para realizar investigaciones con las mujeres como sujetas. En mi caso particular, a mí me interesaba conocer cuáles eran aquellos procesos que habían marcado el comportamiento de las mujeres y cómo se reflejaban esos procesos en nuestra vida cotidiana. Es decir, cuáles eran aquellos marcadores tan importantes que llevaban a que en el presente las mujeres tengamos aún hoy día comportamientos normalizados dentro de la sociedad. Así que mi interés iba en términos de poder hacer un rastreo de cuáles eran esos procesos que habían conducido a la normalización del comportamiento de las mujeres. Y en ese sentido, pues intenté irme hacia atrás en el tiempo, buscando esas conformaciones, y pues me instalé en el siglo XIX, especialmente porque que es el siglo en el que se ha llamado el siglo del recato, ¿verdad? Es decir, el siglo en el que se da la contención del comportamiento de las personas en general y de las mujeres en específico. Entonces me estacioné allí en el siglo XIX, porque en los siglos anteriores notaba yo que había unas libertades distintas. Pareciera que en la mentalidad popular siempre pensamos que el pasado más lejano era peor por alguna circunstancia y que probablemente era más represivo o más difícil para el comportamiento de las mujeres, y resulta que no. Entre más atrás nos vamos en el tiempo, el comportamiento de las mujeres estaba menos normalizado, y es en el siglo XIX el que ya hay una constricción. Así que decidí quedarme en el siglo XIX para ver cómo ese proceso se llevaba a cabo. Y en ese sentido, también una concepción habitual, y creo que es porque está tan marcada en nuestro presente, es que las mujeres son constantemente sujetas de los círculos de violencia. Así que me interesaba ver cómo habían reaccionado a la violencia, cuáles eran esas estrategias utilizadas para salir de esos circuitos, e incluso si esas formas superaban el ámbito de acción normalizado de las mujeres y las hacían asumir otros roles, como por ejemplo hacer uso de la violencia a ellas mismas. Así que esos fueron los primeros estudios que realicé en términos de las mujeres que estaban vinculadas con comportamientos ilícitos, con comportamientos considerados fuera de la ley, y que ellas se movían en ese entorno, parecía, con bastante comodidad. Ahora, definitivamente mi proceso de investigación basada en fuentes originales, en fuentes documentales, fuentes históricas, ha estado muy marcado por mi acercamiento al mundo de los archivos. Mis investigaciones no creo que no para nada se habrían desarrollado como se han desarrollado si yo no hubiera estado interesada en acercarme a los archivos históricos y haber tenido la gran dicha de ver los archivos históricos desde dentro. Entonces, tener a la mano una gran cantidad de fuentes que me encantaron desde el momento en el que me acerqué a ellas y me siguen encantando, para poder descubrir una serie de comportamientos de estas mujeres y que probablemente pasan bastante desapercibidos. Digamos que a veces no sospechamos que vamos a encontrar en determinadas dinámicas la presencia de las mujeres. Una de las cosas que casi siempre hemos tenido como una pregunta recurrente, la maestra Jiménez lo recordará, es que se nos pregunta cómo hacer para investigar a las mujeres, como si fuese una cosa re difícil. Y la verdad es que no es tan difícil, es tan
están en todas partes, solo hay que tener ojos para ver. Eso para comenzar. Muchas gracias. Creo que ese es un hilo conductor entre las tres, ¿verdad? Las mujeres aparecen en todas partes. Y me gustaría entonces preguntarles, ¿cuáles son esos hallazgos de investigación que para ustedes han sido significativos y que se han convertido en aportes para visibilizar a las mujeres? Y aquí pediría yo que resuman sus hallazgos, por favor. Esta investigación de las estructuras de carbono, yo creo que viene por el proceso de la tesis, ¿no? Y que al menos yo estaba trabajando una modesta muestra, según yo, de 100 estructuras. Entonces, a la hora de hacer como las tabulaciones y los números que siempre son necesarios para saber si tenemos patrones, cantidades o qué sé yo, pues resultó y me llevó la sorpresa que en efecto las tumbas de las mujeres tenían ciertas características que resaltaron en cantidad. Y entonces por eso fue que de ahí nos fuimos específicamente a trabajar con las mujeres. Y sí, bueno, en algún momento hice énfasis en el estudio de las tumbas de los niños, ¿no? Porque los niños también suelen como que dejarlos en un segundo plano, pero de ahí nos enfocamos en el caso de las mujeres. Y por ejemplo, resalta que, por ejemplo, la práctica de la decoración dental, que es esto de la colocación de algunas piedras en los dientes o la limación de los dientes, era particularmente especial con ellas, ¿no? En comparación al sexo masculino. Y también características en cuanto a la cuantificación de las ofrendas. Hay varias tumbas de mujeres que tienen más elementos o más artefactos que en el caso de los masculinos. Y también no recuerdo en este momento que hubiese una sola tumba de mujer que fuera sencilla o simple, ¿no? O sea, todas tuvieron algo que los hicieron meterlas en este conteo de características en especial. Entonces algo más estaba pasando ahí. Y también llamó la atención que de 6 individuos adultos mayores, o sea, de más de 50 años de edad, de 6, 5 eran mujeres. Entonces, eso nos da un indicador como muy interesante de que seguramente eran unas señoras que eran muy queridas o respetadas, ¿no?, dentro de la sociedad. Y hay que mencionar que en el caso de Cancún, la ocupación fue de más o menos unos 150 años, ¿verdad? Entonces hay que están dando como datos interesantes de peso en cuanto a su papel, ¿no?, dentro de la sociedad. Y eso quizás a grandes rasgos dentro de esta investigación. Algo que no les mencioné anteriormente es que también ya ustedes saben que yo estudio la muerte, o que trato de hacer como aproximaciones al estudio de la muerte, y dentro de esto trabajo en los cementerios. Estamos empezando a trabajar en los cementerios. Y por ejemplo, una investigación que empecé ya hace unos años que tiene que ver con el trabajo de las lápidas en mármol en Guatemala, ha sido un trabajo que se presume se llevó a cabo principalmente por varones, ¿no? O sea, por el trabajo de la talla de la lápida, etc. Pero para mi sorpresa y para mi gusto, tengo como el agrado de que creo haber encontrado a la primera mujer talladora de mármol. Y eso es un dato interesante que más adelante en una conferencia pues daremos así más datos, porque sí estoy tratando como de reconstruir esto, ¿no? Porque además de visibilizar pues el trabajo de cierto grupo de artesanos o de escultores del mármol aquí en Guatemala, pues siempre nos hacen pensar o toda la información que tenemos nos conduce a maestros que vinieron de Italia, de Alemania, ¿no? Pero hay
más información, pero de pronto porque son de las cuestiones que pues resaltan, ¿no? Qué lindo. Muchísimas gracias, ya nos dejó para el siguiente conversatorio. Entonces, Paola, entonces esos hallazgos de investigación que nos puedes compartir, que van marcando, abriendo brecha de tu trabajo. Pues muchas gracias. Pues mi mayor enfoque ha sido el estudio de la cerámica, ¿verdad? La cerámica prehispánica. También todo lo relacionado a las interacciones sociales, políticas y económicas, sobre todo en la zona de la franja transversal, ¿verdad?, de Guatemala en época prehispánica. Todo esto enriqueció, y vuelvo a la investigación, ¿verdad?, porque es el foco para mí que he realizado, ¿verdad?, primero en torno a las mujeres, esta investigación, porque nos llevó realmente a identificar, ¿verdad?, a identificar cómo la mujer estaba, pues desde lo político, en lo sagrado, ¿verdad?, también participando en rituales bueno, en un pase, ¿verdad?, está representada una de las mujeres, la mujer de Tancuen, en 2 pilas, pues asistiendo a su hijo, ¿verdad?, en un derramamiento de sangre, esto es, y pues varias cosas nos llevaron, ¿verdad?, a esto, y pues en mis temas, pues que son económicos, políticos, sociales, pues vi cómo fue encajando toda esta información. Y también a nivel cerámico, ¿verdad?, me llevó a identificar, por ejemplo, que un tipo cerámico que no era muy común en ese periodo, pues casi lo encontramos absolutamente en todas las tumbas, ¿verdad?, de las mujeres, y no tanto en las de los sexos masculinos. Entonces también nos quiere decir algo, ¿verdad? O sea, había algo ahí que estaba pasando, tal vez algo de filiación cultural, o pues que tenemos que seguir investigando y que abre la brecha también para seguir, ¿verdad?, con otras investigaciones. Y pues mi campo ha sido ¿verdad?, la investigación a niveles económicos, políticos y de la zona, ¿verdad?, sobre todo. Bueno, Carla, entonces cuéntanos tus hallazgos que abren brecha, que marcan. Yo diría que tal vez una de las cosas que va a sonar como muy simple, pero que a mí me parece sumamente importante, es poder constatar, y subrayo la palabra constatar, no en discurso, sino en la vida cotidiana que aparece reflejada en los documentos, el que los hombres de las clases subalternas viven una dinámica diferente que las mujeres de las clases subalternas. Van a tener ámbitos y características específicas en su actuación. Y en ese sentido, a mí me interesó, como les venía diciendo, empezar por el ámbito de la criminalidad femenina. Me interesaba mucho ver cuáles eran esas formas ilícitas por las cuales las mujeres lograban moverse en un entorno que de repente les resultaba muy constrictivo. Y progresivamente de allí pues fui trabajando algunas cuestiones vinculadas con la vida cotidiana en ese determinado periodo a partir de las fuentes de tribunales de justicia, de las fuentes penales, y poder entonces ir reconstruyendo cómo esa vida cotidiana se iba dando. Reconstruir vida cotidiana es una cosa un poco retadora, porque no nos aparece la información toda junta en un solo lugar, sino que nos va apareciendo un datito en un lugar, 20 expedientes más tarde logramos ver otro datito, después pasan otros 50 expedientes y encontramos una cita que queremos poner textualmente en un trabajo, porque no existen expedientes que se llaman de vida cotidiana, existen dinámicas que se desenvuelven en la vida cotidiana de las personas. Y si pasamos esto por la óptica de que las fuentes que utilizamos en la mayoría de las personas que se dedican a la historia son fuentes de archivo, de lo que estamos hablando es de documentos de carácter oficial, documentos que han sido producidos por la administración pública en su relación con los ciudadanos, y esto hace que tengan tipologías a veces muy constrictivas. Si una persona está solicitando que le
instalen energía eléctrica en su casa, pues seguramente lo que vamos a encontrar es de repente un formulario, después un recibo, lo pagó, reclamó, y allí entre líneas podemos ir hilando cuáles eran las condiciones en las que las personas, por ejemplo, iluminaban sus casas. ¿Por qué menciono esto? Porque entonces en la consulta de esos cantidades de expedientes del ramo penal de los tribunales de justicia, pues en efecto pueden irse extrayendo este tipo de informaciones relacionadas con vida cotidiana. También, y a mí me interesaba especialmente el tema de estos circuitos de violencia que les comentaba hace un momento y cómo estos circuitos de violencia afectaban la conducta sexual de las personas. En ese sentido, estuve siguiendo las estrategias que las personas utilizaban, en específico las mujeres, para evadir los controles de la sexualidad. Y Lizeth seguramente se va a reír mucho, porque muchas de estas cosas las hemos trabajado de manera conjunta. Y hay una de nuestras ponencias en algún momento abordaba cómo estas estrategias han sido sumamente creativas. Las mujeres se han puesto muy creativas para poder salir del control de la sexualidad que era ejercido por el Estado, por los gobiernos, por las diferentes iglesias que están en ese momento. Y les voy a citar solo uno porque me parece muy revelador. Una señorita tiene un novio, se quieren casar, los papás no quieren que se case. Entonces la señorita se amarra un hilo en su dedo mientras está durmiendo en su cama, el hilo atraviesa el cuarto, sale por la ventana y cuando el novio la llega a buscar, le jala la pita para que ella pueda salir por la ventana. La estrategia no termina allí, la estrategia continúa en el sentido de que entonces se finge un estupro para que luego exista la obligación de casarse. El estupro es consensuado en este caso. Entonces, como ustedes pueden notar, son estrategias que nos pueden resultar muy divertidas, pero son muy esclarecedoras de cómo se trata de evadir los controles que está imponiendo un discurso hegemónico, un discurso muy constrictivo. Y ese tipo de cosas me llevaron entonces no solo a ver estas estrategias que utilizaban las mujeres para evadirse de los controles, sino aquellas que eran incluso más constrictivas, como por ejemplo la vida dentro de los burdeles. La vida dentro de los burdeles estaba plenamente regulada, hay toda una serie de normativas, tanto explícitas como tácitas, que rigen su comportamiento. Y a partir de allí, de esta beca de trabajo, me interesó vincularme a esta forma de historiar que se conoce como de los usos sociales del cuerpo, así que mis últimos trabajos han estado más cercanos a este concepto que Michel Foucault ha hecho tan famoso, que es el de biopolítica, la administración de las poblaciones y cómo el Estado ha ido regulando la vida de la población, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y a partir de allí, de ese hilo de la biopolítica, estuve trabajando en los últimos tiempos cuáles eran las formas de pensar el cuerpo y de normar el cuerpo, y esto me llevó a acercarme al mundo de la higiene de la nación, la higiene de la ciudad, la higiene de las enfermedades, y nuevamente me acerqué con nuevos ojos y con más experiencia a ver el tema de la higiene de burdel. ¿Por qué digo con más experiencia? Porque ahora que me conversaron, Andrea me conversaba de participar en este evento, yo tuve que ir a mis trabajos viejitos para ver qué era lo que yo había hecho, porque pues ha pasado tantísimo tiempo, no en balde tengo el pelo de este color. Y esto me llevaba a que yo no necesariamente me acordaba de cada una de estas cosas, así que revisé y en efecto he estado trabajando alrededor de esos comportamientos ilícitos por mucho tiempo. Por ejemplo, hicimos un trabajo, cada uno el propio, pero para la misma ocasión. Para una ocasión nos invitaron a unos eventos sobre independencia y cuál es la contribución de las mujeres a la independencia. Yo trabajé en esa ocasión
un texto que denominé Mujeres revoltosas y montoneras, en el que abordé un motín, un levantamiento conducido por una señora de, ya no recuerdo bien, 40 años, Francisca Stapta, que está embarazada y que ella está en desacuerdo con las autoridades de su pueblo. Aparentemente hay una cuestión ahí que casi no se nota, que está en el sustrato, pero que es difícil de seguir, que es de producción de aguardiente clandestino, muy difícil de rastrear, pero pareciera que hay algo de esto. Y esta señora quiere liberar a su esposo y a otros señores que han sido detenidos por fabricación de aguardiente clandestino, y es donde se ve, pero no se menciona más. Y la señora conduce el levantamiento contra las autoridades, agarra al alcalde a bofetadas, le quita la vara de mando, con la vara de mando le pega y se lleva la vara de mando a entregar al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala desde Totonicapán. Entonces, como ustedes ven, hay una beta revoltosa que por alguna razón se ve interesada en estos temas de comportamientos ilícitos. También trabajé algunas cuestiones vinculadas con trabajo doméstico asalariado, motivada por los expedientes en los que cocineras que son despedidas de su trabajo le prenden fuego a las cocinas y terminan incendiando las casas de sus patrones. Así que a mí lo que me parece que puede ser como el principal hallazgo de este proceso es justamente poder identificar esos comportamientos fuera de la norma, comportamientos que se ven forzados por las circunstancias, y lo que vemos es que las mujeres estaban en esta época, y yo creo que al día de hoy también, dispuestas a hacer prácticamente cualquier cosa para sobrevivir, no importaba si eso estaba fuera de la ley. Muchísimas gracias, muy interesantes los recorridos, y ahora haremos la pregunta de manera más directa. Por lo que nos han contado hasta este momento, las mujeres están en todas partes y prácticamente se nos han atravesado en nuestro camino, en nuestras especialidades, y casi que la fuerza de la presencia de las mujeres es la que nos ha hecho trabajar sobre ellas, ¿verdad? Ya Ana Carla nos lo ha mostrado, Claudia, Paola, pero después de esta experiencia acumulada, de todo lo que se ha trabajado, no nos aconsejo todavía porque es para después, pero ¿por dónde va la ruta para seguir trabajando, seguir investigando y buscando o encontrando a las mujeres? Quizás tal vez como mencionaba Ana Carla, es tal vez manteniendo los ojos bien abiertos, porque las mujeres están ahí. En el caso nuestro, que nuestras investigaciones se van por otro lado, con otros objetivos, cuando empezamos a ver estos datos numéricos, nos llevaron para las mujeres. Entonces eso creo yo que nos cambió mucho la perspectiva. De hecho, debo decirles que, por ejemplo, yo me acuerdo bien, Pau, que en el caso de la ponencia, yo me acuerdo que había puesto un título a la ponencia así como no sé, costumbres funerarias de las mujeres de Cancún, los títulos que casi siempre pongo. Pero por ejemplo, ya cuando lo trabajamos en conjunto con Pau lo vio con otros ojos más allá, y me acuerdo que Pau le puso el nombre a la ponencia, de ver a las mujeres con estos roles políticos sagrados, cotidianos y domésticos, ¿no? Entonces creo que la clave es precisamente estar a lo mejor un poquito más atentos, ¿no? a los datos que tenemos para poder hacer visibles a las mujeres desde los diferentes papeles que se hacían. Creo que por ahí lo dejaría yo. ¿Alguien más? Los ojitos. Muy bien, Paola, te pasamos ahora a ti. Pues en mi rol de arqueóloga, ¿verdad? Pienso que también desde campo, que uno se encuentra muchas veces con un entierro, desde ahí empiezan a surgir muchas preguntas, muchas inquietudes, más
uno logra identificar, ¿verdad?, el sexo de la persona. Y pues muchas veces me pasó, hubo un caso especial, ¿verdad?, en el que trabajamos juntas también en excavación y encontré unos huesitos muy pequeños, ¿verdad? Y sí, pensamos de que era de un neonato, ¿verdad? Entonces fue bastante impactante y pues en mi caso me quedé pensando, ¿verdad?, en este entierro, y uno se llega a conectar, ¿verdad?, también con querer saber la historia, pues, del ser, ¿verdad?, que está ahí, pues, en los huesos, a través de su historia, ¿verdad?, a través de los huesos, y también a través de la cerámica, ¿verdad? Pues la manufactura de cerámica está sumamente asociada también más hacia la manufactura hecha por mujeres, aunque pues hay, ¿verdad?, también hombres haciendo, pero creo que todo eso nos lleva a querer, nos sensibiliza, ¿verdad?, al tema, y que somos mujeres, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí uno empieza a ponerse en el lugar de las personas, en este caso como yo estudio el pasado, o sea, me pongo en el caso de las personas que estuvieran en esa época, los retos que tuvieron para poder sobresalir, ¿verdad?, como las que encontramos en el trabajo, o pues también en la cotidianidad, ¿verdad?, cómo se pudieron haber desarrollado ante el entorno también, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va un poco también. Yo diría que es necesario que si a uno le interesan los temas de las mujeres, pueda instrumentar una visión que permita abordar aquellos procesos históricos que ya conocemos con una óptica diferente, con una óptica más atenta y preguntándonos, partiendo siempre de la pregunta de cuál fue la experiencia de las mujeres frente a este X proceso, este X acontecimiento. Yo creo que esa sola pregunta abre las puertas y nos muestra caminos a seguir. Por ejemplo, en uno de los trabajos que realicé, encontré que la posición del Estado y la posición de la Iglesia Católica durante el inicio del periodo liberal era muy diferente respecto de muchos temas. Recordarán todo el tema de la secularización y los grandes conflictos, sí, pero respecto de lo que era el comportamiento adecuado de las mujeres no había disenso. Estaban de acuerdo. Y lo que no se plasmaba en la ley, se plasmaba en las cartas pastorales y viceversa. Y veíamos un diálogo, una confluencia de una visión del mundo respecto del papel que las mujeres debían de tener en la sociedad. Entonces, lo que podemos decir para un proceso macro de la sociedad, tal vez es un poco diferente para el caso de la experiencia femenina. Así que para mí es eso de estar siempre muy atenta, con los ojos abiertos, pero preguntándonos de forma activa, o al menos es lo que hago yo, preguntarme de forma activa cuál era el papel de las mujeres en ese momento, cómo lo vivieron, cualquier proceso social, cómo lo vivieron. Y entonces se reciben respuestas nuevas, respuestas que tal vez no habíamos tomado en cuenta. Y luego yo diría que se vuelve muy interesante bajar la óptica y pasar de esa óptica más macro, más global, a una óptica más micro, más cercana, y entonces nuevamente darnos cuenta que hay nociones que para un grupo de personas significa una cosa y que para otro grupo de personas significa otra cosa. Y estoy hablando de la noción del honor. El honor masculino, que para el siglo XIX es tan determinante, tiene connotaciones diferentes del honor femenino, pero está atado, vinculado casi indisolublemente para ese momento el honor de los hombres al honor de las mujeres. Si las mujeres son honorables, su esposo, los hombres de su familia también. Si por el contrario, en una familia hay una mujer, digamos, un tanto deshonorable, deshonrosa, lo que hace es traer deshonor a toda la familia. Así que ahí vemos esos vínculos. Para mí entonces es para poder seguir en ese proceso de encontrar a las mujeres, esas dos ópticas se vuelven determinantes de lo que vayamos a encontrar. Si queremos hacer un estudio activo de las mujeres, es decir, ir a buscarlas para encontrar
encontrarlas. Si por el contrario es más bien un estudio de otro tipo que es de acuerdo a lo que va apareciendo, pues entonces solamente con estar atentas ya podemos encontrar esos indicios. Muchas gracias. Ya para ir cerrando nuestra actividad, nos van quedando muchas más dudas, preguntas, deseos de profundizar con las colegas, que yo creo que las abordaremos personalmente para conocer más, y pediremos a la Cátedra de Mujeres y Feminismo que nos abra más espacios para poder estar en sesiones más próximas, ¿verdad? Pues ya para ir cerrando y dar lugar al homenaje que tenemos planteado, haría una pregunta que no está en las preguntas planteadas y que, dado que son maestras de esta unidad académica, coordinadoras de sus propias carreras, en el caso de Claudia y Ana Carla, y que las mujeres nos asaltan por todas partes en nuestros trabajos, ¿qué tendríamos que hacer para tener más investigaciones o más estudiantes interesados en hacer investigaciones donde las mujeres fueran los sujetos o las sujetas de investigación? Ahora voy a empezar por ti, ahora voy a empezar por Ana Carla. Yo esperando a ver qué decía Claudia para tomarlo. A ver, yo diría que tendrían que ser estrategias de varios tipos. Una de las estrategias, creo yo, es hacer visible que cuando hablamos de la historia sin nombrar a las mujeres, estamos hablando solo del 50% de la población. Entonces, solo estamos viendo la mitad de lo que está sucediendo, por lo menos en términos de cómo lo viven las personas. Entonces, si a mí me tocara ser estudiante y me dijeran, es que lo que usted está leyendo es solo el 50%, me moriría de ganas por investigar el otro 50%. Entonces, yo creo que puede despertarse el interés en términos de hacer visibles cuáles son los vacíos, cuáles son los pendientes, cuáles son aquellos temas que no se han investigado. Yo siempre pienso que hay N cantidad de temas para investigación de tesis que están ahí como esperando en el universo ahora virtual, que alguien los escoja, porque hay cantidad innumerable de temas que por lo menos en el caso de las mujeres están pendientes de investigación. En nuestro medio, el campo de estudio de las mujeres es un campo pequeño, es nuevo relativamente. En otros espacios tienen 150 años de estar llevando adelante un movimiento muy potente, y en términos académicos tienen décadas de estar hablando de estas cosas. Nosotros no, o si tenemos décadas, ¿verdad? Algunas tenemos décadas, pues es todavía muy poquito de muy poquitos temas. Así que en principio yo diría despertar el interés haciendo visibles los vacíos y los pendientes, primera cosa. Y segunda cosa, yo diría que facilitar espacios en los que estudiantes puedan incorporarse, espacios es que seguramente ya hay, pero no cabe duda que necesitamos más espacios para hablar de metodología de la investigación. Me parece que siempre puede aclarar el camino, y probablemente cuando hablamos de metodología de investigación nuestra cabeza se va por el lado del marco teórico y las categorías y los conceptos, que está muy bien, pero luego, lo voy a decir en buen chapín, eso cómo se come, cómo se lo come a un estudiante, cómo un estudiante pasa de lo teórico a hacer hallazgos que le interesen, que le enganchen, y cuando encuentra hallazgos, cómo hace para juntarlo todo y darle un poquito de forma. Entonces a mí me parece que en términos de metodología de investigación terrenal, del terreno, del campo, cómo poder hacer es motivando y dando herramientas prácticas. Yo organizo de esta manera, yo junto mis datos de esta manera, y yo hago fichas de esta manera. La vez pasada yo hablaba con un estudiante y decía, pero es que cuando hacíamos fichas se me quedó viendo con cara de ¿qué es una ficha?
Entonces, ¿cómo se hace una ficha? ¿Por qué? Porque las hacíamos a mano, hacíamos ficheros. Probablemente ya sea una técnica que no es necesario tener el día de hoy, pero ¿cuáles son las técnicas que sí pueden facilitar el camino cuando tenemos masas documentales gigantes? Porque para hacer estas aceleraciones, y seguramente a las colegas les pasa lo mismo, Claudia mencionaba, es que es una cantidad modesta, eran 100 tumbas. Entonces, ¿cómo se hace para sistematizar la información de 100 tumbas o de 300 expedientes judiciales o de X cantidad de sitios? Hay unas técnicas muy terrenales, además del marco teórico. Yo diría eso. Pues como catedrática y alumna también me fui de la escuela. Recuerdo una vez tuve una charla parecida a esta, donde vino Sonia Medrano, Bárbara Arroyo y otras arqueólogas. Creo que esa vez era directamente de arqueólogas y me motivó mucho escucharlo, ¿verdad? Entonces pienso que hacer este tipo de actividades como la que ustedes hoy están haciendo motiva también a buscar, a ver que estos temas por investigar, ¿verdad? Con todo lo que comentan las colegas. Creo que es una de las formas más directas, ¿verdad?, de influenciar y de que sepan que están abiertos esos espacios que están esperando, ¿verdad?, acabar de ser investigados y dar, o sea, tratar de ver opciones, ¿verdad?, como decías, Ana Carla, de ver qué temas no se han investigado y en cuáles profundizar, y sobre todo que sea con el enfoque, ¿verdad?, hacia lo femenino, hacia buscar toda esta identidad, ¿verdad?, en el pasado, en mi caso, ¿verdad?, con la arqueología. Son dos cosas puntuales, yo creo que ya una la mencionaron Paola y Ana Carla, y yo creo que es que tenemos que ser creativos para la investigación. Igual podemos, no sé, buscar un tema que vaya por otro lado, pero a lo mejor dentro de la beta de ese tema encontramos algo que se pueda asociar con el caso de la investigación sobre mujeres. Entonces, para mí, ser creativos. Y el segundo es atrévanse, o sea, atrévanse a investigar, eso sí, atrévanse a hacerlo bien, a documentar todo bien, y divulguen estos espacios, o escribir y publicar, eso es fundamental, porque desde la arqueología, en todo caso, nuestra responsabilidad es precisamente eso, no es llegar a todos los públicos, sino quedarnos solamente con nuestros datos técnicos, ¿no? Entonces, en dos platos, ser creativos para la investigación y atreverse. Así. Gracias. Bueno, están dadas las instrucciones entonces de cómo proceder. Muchísimas gracias a nuestras queridas colegas que hoy nos han dado una pequeña probadita de cuáles han sido sus trabajos, sus recorridos, sus itinerarios. Vamos a terminar esta parte con una intervención de Paola y le agradecemos mucho y les agradecemos a ustedes su atención. Paola, el tiempo es tuyo. Gracias, quería rendir un homenaje, ¿verdad? Pues a las mujeres, a los que se dejaron, pues a las mujeres y a los huesos que logramos ver y que se dejaron investigar, ¿verdad? Este es un poema, es un resumen a modo de poema de nuestra investigación, entonces es súper corto, pero pues lleva una intervención musical, ¿verdad? Aliento de flor blanca, acompañante real, soberanas curanderas, madres abuelas, con dientes y sonrisas decoradas,
Muchísimas gracias, colegas, compañeras, por este conversatorio tan importante, por asistir a la actividad, por atender nuestra convocatoria, y seguro vamos a seguir teniendo más actividades y nos les vamos a seguir invitando. Y bueno, ya nos dejaste con la espinita de la investigación también, Claudia, de su investigación. Muchísimas gracias, de verdad.